Muchos creen que el duelo es solo un proceso inevitable que debemos atravesar para seguir adelante. Pero ¿y si te dijera que existen elecciones hechas en ese periodo que pueden comprometer más que nuestra paz interior? Edgar Cayce, conocido por sus profundas lecturas sobre el alma y los caminos que transita, alertó sobre algo inquietante. Él decía que el modo en que vivimos el dolor de la pérdida puede influir hasta en la preparación del espíritu para un nuevo ciclo de existencia. Desde esa perspectiva, surgen 3 pasos silenciosos, casi imperceptibles, que la mayoría de las personas dan sin darse cuenta y que, según él, interrumpen el flujo natural que lleva a la reencarnación. No se trata de una creencia ciega ni de un miedo infundado, sino de una reflexión sobre cómo emociones mal dirigidas pueden crear barreras para quien partió y también para quien se quedó. Antes de adentrarnos en estos pasos prohibidos, es importante entender que la visión de Cayce sobre el duelo no era de represión del dolor, sino de equilibrio. Él no defendía que las lágrimas fueran contenidas ni que la añoranza fuera escondida, sino que el sufrimiento fuera vivido sin convertirse en una prisión para el espíritu en transición. Este video explorará con claridad esos límites y mostrará lo que él llamaba desvíos peligrosos del duelo, para que cada persona pueda reconocer en sí misma actitudes que parecían inofensivas, pero que conllevan un peso espiritual enorme. Si valoras este tipo de contenido que trae enseñanzas para la vida y más allá de ella, suscríbete y deja tu me gusta de forma sutil para seguir recibiendo reflexiones que pueden transformar la manera en que ves temas tan profundos. Según Cayce, el primero de estos pasos prohibidos es el apego absoluto. Existe un límite delicado entre recordar a quien partió con cariño y aferrarse a la presencia que ya no está aquí. Este apego, cuando es intenso, crea un tipo de cadena invisible, un ancla que mantiene al espíritu atado a las vibraciones terrenales, impidiendo que avance hacia lo que él llamaba el plano de preparación. No es solo el lamento, sino el acto de llamar incesantemente a quien se fue, de negar la ausencia, de construir un altar de dolor en lugar de un espacio de gratitud. El problema, decía él, no está en sentir añoranza, sino en transformar la añoranza en una barrera. Cuando el corazón no suelta, el espíritu no se libera. El segundo paso prohibido radica en algo que pocos relacionan con el duelo: la rebeldía. Para Cayce, la rebeldía contra la muerte crea una distorsión energética que atraviesa dimensiones. Es ese sentimiento de injusticia, el cuestionamiento del porqué, la ira contra la vida, contra Dios, contra el destino. Él decía que este estado no solo envenena el alma de quien se quedó, sino que también genera confusión en el alma de quien partió. Al sentirse llamado por este torbellino, el espíritu duda, sin saber si debe seguir adelante o si necesita quedarse para proteger a quien aún está aquí. La rebeldía, por lo tanto, crea una especie de niebla, un enredo de sentimientos que interfiere en el movimiento natural del alma rumbo al recomienzo. El tercer paso, quizás el más peligroso, es la negación de la propia continuidad de la vida. No reconocer que hay algo más allá del fin físico, insistir en la idea de que todo terminó, crea un peso casi insoportable para quien partió. Para Cayce, este tipo de pensamiento genera un campo de estancamiento, porque el espíritu siente que no hay espacio para seguir adelante si el mundo al que estaba ligado lo declara inexistente. Es como si el duelo se transformara en una sentencia que impide al alma encontrar la puerta hacia la siguiente etapa. Esta negación no necesita ser expresada con palabras. A veces está en el silencio, en la negativa a pensar en el después, en el vacío que sustituye cualquier posibilidad de esperanza. Entender estos 3 pasos no es fácil. Es doloroso percibir que actitudes que nacen del amor y de la añoranza pueden paradójicamente aprisionar. Cayce decía que la clave está en vivir el duelo sin que el duelo nos consuma. Hay una línea tenue entre llorar y ahogarse, entre recordar y perderse. Y es en esa línea donde necesitamos aprender a caminar. Saber sobre estos pasos prohibidos no es una invitación a la culpa,
sino a la conciencia. Pues cuando entendemos lo que puede interrumpir el viaje de quienes amamos, podemos elegir una forma de duelo que libere y no que aprisione. Muchos se preguntan cómo es posible evitar caer en estos pasos sin sentir que están traicionando la memoria de quien se fue. Esta es una cuestión delicada, porque hay una línea emocional casi invisible entre soltar y olvidar. Kayse decía que soltar no es borrar el recuerdo ni dejar de amar, sino cambiar la naturaleza de ese amor. Él comparaba este proceso con transformar un lazo en un puente. El lazo aprieta, retiene y el puente conecta, permitiendo que tanto quien se quedó como quien partió sigan adelante. Este concepto parece simple, pero en la práctica exige un tipo de coraje emocional que pocas personas reconocen tener. No se trata de no llorar, sino de aprender a llorar de forma que cada lágrima sea un agradecimiento y no un pedido de retorno. Las personas que se sumergen en el apego absoluto, como Kayse describía, generalmente creen que están realizando un acto de amor. Guardan objetos, evitan mover la habitación, hablan con la ausencia como si en cualquier momento pudiera responder. Esto no es incorrecto en sí mismo, pero el problema comienza cuando el espacio de memoria se convierte en un altar de sufrimiento. Según Kayse, la energía de ese ambiente llega hasta el alma, que siente el llamado y duda en seguir. La persona no se da cuenta, pero está creando una atmósfera que grita «quédate», cuando lo más saludable sería susurrar «sigue en paz». Él explicaba que este apego no solo retiene al espíritu, sino también a quien está vivo, que permanece en un ciclo que no se cierra, enfermando física y emocionalmente. La rebeldía, el segundo paso, tiene un efecto aún más devastador, porque se infiltra en cada pensamiento y crea una cadena de sentimientos que no encuentra salida. Cuando la ira se instala, las preguntas del tipo «¿por qué a mí?» o «¿por qué ahora?» se convierten en una oración al revés. Es como si la persona construyera un muro entre ella y cualquier posibilidad de consuelo. Kayse decía que la rebeldía no deja que el alma se despida, porque la mantiene ligada al sentimiento de injusticia, como si necesitara permanecer para explicar algo o pedir disculpas por algo que no hizo. Este es un peso cruel para ambos lados, porque ni la vida ni la muerte encuentran reposo. En cuanto a la negación, el tercer paso prohibido quizás sea el más silencioso. No explota en lágrimas ni en gritos, sino que enmudece. Es la negativa a hablar sobre la pérdida, el intento de borrar cualquier rastro de la persona que partió, como si el dolor pudiera ser anulado por la ausencia total de recuerdo. Para Kayse, esta negación crea un campo de vacío tan denso que el espíritu siente que no existe nada más allá de allí. Es como si la energía de la casa, de las conversaciones e incluso de los pensamientos declarara que la vida ha terminado, cerrando puertas que deberían permanecer abiertas. Es un silencio que grita al mundo invisible un mensaje duro. No hay continuidad, no hay sentido. Kayse advertía que reconocer estos pasos no significa evitar el duelo o reprimirlo. El duelo es un proceso natural, necesario e incluso sagrado, pero él decía que hay formas de vivirlo que liberan y formas que aprisionan. Saber la diferencia es lo que transforma la experiencia del dolor en un camino de curación. Cuando la persona elige agradecer por el tiempo vivido en lugar de solo lamentar lo que perdió, cuando permite que la añoranza sea ligera y no una cadena, abre espacio para que el espíritu siga adelante y para que la propia vida recupere el movimiento. Y es aquí donde la reflexión se vuelve práctica, porque no basta con entender intelectualmente lo que Kayse decía. Es necesario aplicar. Es necesario aprender a soltar, no como quien abandona, sino como quien entrega. La mayor prueba de amor, según él, es justamente permitir que quienes amamos sigan hacia donde necesitan ir, sabiendo que, en algún punto, los caminos se cruzarán nuevamente. Esta entrega, aunque parezca un acto pequeño, tiene el poder de romper cadenas invisibles y abrir puertas que estaban cerradas por el peso del sufrimiento. Cuando Kayse hablaba sobre estos pasos prohibidos, no señalaba a quien sufría. Por el contrario, mostraba empatía y decía que el duelo es un territorio en el que todos tropiezan,
pero él insistía en que la conciencia es la clave. Es normal sentir el dolor que casi paraliza, pero es necesario observar los propios actos dentro de él. Muchas veces los familiares crean rituales que creen que son un gesto de respeto, pero terminan convirtiéndose en anclas de dolor. Mantener un lugar intacto, por ejemplo, o hablar todos los días como si la persona fuera a regresar, son hábitos que al principio traen consuelo, pero que con el tiempo transforman el duelo en un espacio donde ni quien vive ni quien partió encuentra descanso. Kayse decía que no se trata de borrar recuerdos, sino de transformarlos en algo que traiga ligereza para ambos lados. Un punto que siempre reforzaba era la importancia de la intención. No es solo el acto de llorar, de guardar fotos, de conversar con la ausencia, sino la energía que hay detrás de eso. Una madre que habla con un hijo que partió, pero lo hace con amor y con el mensaje de que todo está bien, envía un tipo de luz. En cambio, alguien que lo hace con desesperación y rebeldía envía una corriente de angustia. Esta diferencia parece sutil, pero para Kayse, en el plano espiritual, es inmensa. Él decía que los espíritus perciben estos sentimientos de forma muy clara y que esto influye directamente en su paso. La manera en que nos comunicamos con quienes se fueron, incluso en silencio, moldea el camino de quien está cruzando el umbral de la vida hacia un nuevo ciclo. Es difícil hablar de rebeldía sin reconocer que es humana. Casi todo el mundo, ante una pérdida inesperada, siente la necesidad de cuestionar la vida. Kayse nunca dijo que cuestionar fuera incorrecto. Lo que él advertía era sobre la permanencia en ese estado, porque la rebeldía es como un fuego que, si se mantiene, quema todo a su alrededor, incluyendo la esperanza. Él explicaba que este tipo de emoción crea un eco, una llamada, y que ese eco alcanza al espíritu trayendo confusión. El espíritu siente que quizás necesite quedarse, como si hubiera algo pendiente, como si fuera su responsabilidad consolar a quien se quedó, y eso interfiere en el proceso de seguir adelante. La negación, por su parte, es traicionera porque muchas veces se disfraza de fuerza. Las personas dicen que están bien, que siguieron adelante, que no necesitan hablar del tema. Guardan el dolor en silencio, creyendo que esta es una forma de protección. Pero para Kayse, la negación es como un muro levantado en medio del camino. El espíritu mira y no ve lo que viene después. Esta negativa a reconocer la continuidad de la vida hace que la muerte parezca absoluta, cerrando los canales que permitirían la transición suave. Y para quien está vivo, la negación se convierte en un peso interno que un día encontrará una salida, muchas veces en forma de enfermedad emocional o física. Por eso, Kayse defendía que el primer paso para no caer en estos errores era aprender a observar el propio duelo. Él decía que la conciencia es como una lámpara encendida en una habitación oscura. Cuando ves lo que estás haciendo, puedes elegir actuar de otra manera. Esto no elimina el dolor, pero lo hace menos paralizante. El duelo consciente es aquel que reconoce la pérdida, llora, recuerda, siente añoranza, pero no retiene, no se revela, no niega. Se transforma en un camino de liberación. A quienes escuchaban estas lecturas, Kayse dejaba claro que vivir el duelo de forma equilibrada es uno de los mayores actos de amor que alguien puede ofrecer. Amar, según él, no es retener, es permitir. Es tener el coraje de decirle a quien partió que puede ir, que será recordado con cariño, pero que no necesita quedarse atado a ese dolor. Esta perspectiva lo cambia todo, porque le quita al duelo el peso de ser una prisión y lo transforma en un puente que, tarde o temprano, nos lleva al reencuentro. Kayse afirmaba que, para no caer en los 3 pasos prohibidos, era esencial cultivar una comprensión más profunda sobre la muerte y lo que viene después de ella. Para él, la muerte no era el fin, sino una transición tan natural como el nacer. Sin embargo, cuando quien se queda encara la partida como un cierre definitivo, se crea una barrera. Esta barrera está compuesta de miedo, tristeza y negación, y se convierte en un obstáculo para el alma que parte y también para la que se queda. Él decía que comprender la muerte como un proceso
y no como una sentencia, es uno de los mayores regalos que alguien puede darse a sí mismo y a quien ama. Porque así, la despedida se transforma en un hasta pronto y no en un nunca más, y eso cambia la forma en que lidiamos con la ausencia. Muchas culturas alrededor del mundo ya entendían intuitivamente esta visión. En algunos pueblos, el duelo está marcado por rituales que celebran la vida de quien se fue, en lugar de hundirse en el dolor de su ausencia. Kaise veía en estas costumbres un camino de sabiduría que podría ser adoptado en cualquier lugar, porque estos rituales funcionan como un recordatorio de que la vida continúa en otro plano. Él no hablaba de copiar tradiciones, sino de inspirarse en la idea de crear un ambiente donde la añoranza se manifieste como gratitud y no como desesperación. Para él, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento enviado a quien partió tiene un impacto real, aunque no lo percibamos. Aún así, él sabía que hablar de soltar y aceptar es más fácil que hacerlo. Por eso Kaise sugería prácticas simples, pero poderosas, para transformar el duelo en un proceso de sanación. Hablaba sobre escribir cartas, por ejemplo, no para pedir que la persona regresara, sino para agradecer por el tiempo compartido. Hablaba sobre transformar espacios de memoria en lugares de paz, con objetos que traigan buenos recuerdos en lugar de convertirse en altares de dolor. Pequeños actos de conciencia que cambian la energía del ambiente y ayudan tanto a quien partió como a quien se quedó. Él creía que este cuidado era esencial para no reforzar cadenas invisibles que atan el alma al mundo físico. Otra recomendación constante era hablar abiertamente sobre la muerte y el duelo, sin miedo y sin tabúes. Kaise creía que el silencio pesado en torno al asunto alimenta la negación y aumenta el sufrimiento. Cuando la muerte es tratada como algo que no puede ser mencionado, se vuelve aún más aterradora, y la tendencia a negar o rebelarse crece. Abrir espacio para conversaciones honestas, para recuerdos, para emociones, crea un ambiente donde el dolor puede ser expresado y liberado. Él decía que la palabra, cuando es usada con intención de sanación, tiene un poder que atraviesa planos y alivia el peso de ambos lados. Kaise también hablaba sobre el tiempo, un factor que muchos ignoran. Hay quienes quieren acelerar el duelo, hay quienes quieren eternizarlo. Él decía que el duelo tiene su ritmo, pero que quedarse atrapado en él por años es como vivir con los pies sujetos a cadenas. El tiempo debe ser respetado, pero también es preciso saber percibir cuándo el duelo dejó de ser un proceso y se convirtió en una morada. En ese punto, es necesario coraje para elegir salir de ese espacio, no porque la persona que partió dejó de importar, sino porque la vida exige movimiento. Y es en ese movimiento donde el alma que partió encuentra la certeza de que puede seguir. Kaise recordaba que el amor verdadero es expansivo y no limitador. Amar a alguien que partió significa aceptar que su viaje no termina donde nuestro dolor comienza. Significa aprender a decir adiós con un corazón que aún late por quien se fue, pero que entiende que retener es egoísmo y soltar es un acto de generosidad. Esta visión para muchos parece dura, pero para Kaise era la clave para evitar los 3 pasos prohibidos que interrumpen la reencarnación, y más que eso, era la clave para vivir un duelo que sana en lugar de destruir. Kaise reforzaba que el duelo es un espejo poderoso. Revela quiénes somos ante la pérdida y cómo lidiamos con aquello que no controlamos. Al ver ese reflejo, muchos se sorprenden con sentimientos que nunca imaginaron sentir, desde un apego intenso hasta una negación casi absoluta. Él decía que este es un momento raro, en que la vida nos pone frente a frente con nuestras propias fragilidades, pero también con nuestra capacidad de transformación. El duelo puede endurecer o puede abrir, puede convertirnos en prisioneros o liberarnos para una nueva comprensión sobre la existencia. La elección, según él, no está en los hechos, sino en la manera en que reaccionamos a ellos. Y esa reacción es lo que define si vamos a caminar por los pasos prohibidos o si vamos a encontrar un camino de sanación. Para quien busca evitar el apego absoluto, Kaise aconsejaba un cambio de perspectiva.
En vez de pensar en la ausencia, pensar en el legado. En vez de concentrarse en el dolor, concentrarse en aquello que fue vivido. Guardar un objeto puede ser un gesto de cariño, siempre y cuando no se transforme en un objeto de culto al dolor. Hablar con quien partió puede ser un gesto de amor, siempre y cuando sea una conversación de paz y no un llamado desesperado para que regrese. Este cambio de intención, aunque sutil, cambia la energía. El espíritu que partió no se siente atrapado, sino acogido. Entiende que es recordado, pero que hay libertad para seguir, y quien se quedó siente el mismo alivio. En relación con la rebeldía, Kayse proponía un ejercicio difícil: aceptar que no todo necesita una respuesta inmediata. Muchas veces, el impulso de cuestionar por qué todo sucedió de esa manera es tan fuerte que se convierte en un mantra de dolor. Pero él decía que, al aceptar que algunas preguntas pueden dejarse para el tiempo, la rebeldía pierde fuerza. No significa estar de acuerdo con la pérdida, ni pensar que fue justa, sino abrir espacio para la idea de que la vida, con su complejidad, no siempre será comprendida de inmediato. Ese espacio de aceptación crea un respiro, y ese respiro es lo que permite que la ira no lo consuma todo. Sobre la negación, Kayse hablaba con cuidado, porque entendía que a menudo es un mecanismo de defensa. Las personas niegan la pérdida porque sienten que no soportarían enfrentar la realidad. Pero él advertía que la negación prolongada no protege, asfixia. Fingir que nada pasó o borrar todos los rastros de quien se fue puede parecer más fácil al principio, pero termina convirtiéndose en un peso mayor con el tiempo. Él incentivaba el enfrentamiento suave, paso a paso, permitiendo que el dolor fuera sentido poco a poco, para que la vida pudiera ser reorganizada. Es un proceso lento, pero liberador. Kayse también destacaba la importancia de hablar sobre estos pasos prohibidos, no solo para quien perdió a alguien, sino para toda la sociedad. Él creía que la cultura del silencio en torno a la muerte alimenta estos comportamientos. Cuanto menos hablamos, más apegados, rebeldes o negadores nos volvemos. Al traer el tema a la luz, podemos crear una nueva forma de vivir el duelo, más consciente, más saludable, más liberadora. Esto no cambia el hecho de que perder a alguien duele, pero cambia la forma en que cargamos ese dolor. Kayse recordaba que el duelo, así como la propia vida, es un ciclo. Comienza con el shock, pasa por el dolor, atraviesa la añoranza y, si se vive con conciencia, llega a un punto de paz. Esa paz no significa olvidar, significa aprender a vivir de otra forma, en otro estado, con otra comprensión. Cuando evitamos los pasos prohibidos y elegimos un duelo que no aprisiona, permitimos que la vida siga en todas las direcciones, para quien partió, para quien se quedó y para todos los reencuentros que un día vendrán. Kayse decía que, al final, la verdadera prueba de amor está en liberar. Cuando soltamos a alguien que partió, no significa que lo borramos de la memoria o que disminuimos el valor de lo que vivimos juntos. Significa que reconocemos el viaje de esa alma. Entendemos que hay un camino a seguir más allá de nosotros, y al hacer eso, abrimos espacio para que nuestra propia vida encuentre sentido nuevamente. Para muchas personas, esta idea suena casi imposible, porque el apego se confunde con amor. Pero Kayse insistía en que retener es un acto de miedo, mientras que soltar es un acto de confianza, y es justamente esa confianza la que permite que el duelo sea un lugar de sanación y no un encierro invisible. Para transformar esta visión en práctica, él sugería algo que parece simple, pero que exige coraje: decir en voz alta, incluso a solas, que está bien seguir adelante. Las palabras tienen un peso que atraviesa planos. Cuando alguien dice «te amo, pero puedes irte», envía un mensaje de paz que alcanza el espíritu y lo anima a seguir adelante. Este gesto no borra el dolor, pero le da un propósito. Porque, como Kayse recordaba, el dolor sin propósito es destructivo, pero el dolor que se transforma en aprendizaje es uno de los mayores instrumentos de evolución que tenemos. Esta elección cambia la energía circundante y permite que el duelo deje de ser un muro para convertirse en un puente. Él también reforzaba que nadie necesita atravesar el duelo solo.
Buscar apoyo, ya sea en familiares, amigos, grupos o incluso en prácticas espirituales, es un paso esencial. El aislamiento prolongado alimenta el apego, la rebeldía y la negación, mientras que compartir el dolor diluye el peso que cada uno carga. Kayse creía que la conexión humana es una de las mayores fuerzas para evitar los pasos prohibidos, porque nos recuerda que, incluso en la ausencia, todavía estamos rodeados de vida. Y ese recuerdo es lo que nos impide hundirnos completamente, creando espacio para el equilibrio y para la esperanza. Otro punto que destacaba es que el duelo consciente también beneficia a las próximas generaciones. Niños y jóvenes aprenden del ejemplo de cómo los adultos lidian con la pérdida. Cuando ven el dolor siendo vivido con amor y no con destrucción, llevan ese modelo a sus propias vidas. Kayse decía que este es un legado invisible, pero poderoso, que puede cambiar la forma en que una familia entera encara el ciclo de la vida y de la muerte. Así, al evitar los 3 pasos prohibidos, no solo estamos ayudando al alma que partió, sino también preparando un terreno más ligero para los que vendrán después de nosotros. Con el tiempo, la añoranza deja de ser un peso y se convierte en un compañero silencioso. Todavía duele, pero de una manera diferente. Pasa a recordar más lo que fue vivido que lo que fue perdido. Es en ese momento que el duelo deja de ser prisión y se vuelve memoria. Kayse decía que ese es el punto en que el alma que partió finalmente siente que puede seguir, y el alma que se quedó finalmente siente que puede respirar. Y es en ese punto que la vida encuentra su equilibrio otra vez, no porque el dolor desapareció, sino porque se transformó en algo que podemos cargar sin destruirnos. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes la importancia de este mensaje, y quizás, de alguna forma, ha tocado un punto que necesitaba ser escuchado. Kayse nos recuerda que los 3 pasos prohibidos del duelo no son sentencias inevitables, son elecciones que hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Al aprender a evitarlos, damos un regalo no solo a quien partió, sino a nosotros mismos. Si este video ha traído claridad o consuelo, compártelo para que más personas encuentren este camino de sanación y considera suscribirte al canal para seguir recibiendo reflexiones que unen la vida, la muerte y lo que existe entre las dos con respeto y verdad.